Diputado Licey, diputado Allende, diputado Almada, diputado Almará, diputada Almirón, diputada Angerosa, diputada Bargaña, diputado Bisogni, diputado Arrichón, diputado Federic, diputado Flores, diputado Fontaneto, diputado Jaquinchuk, diputado Lara, diputado Mendoza, diputado Monge, diputada Monjo, diputado Navarro, diputada Pros, diputada Rodríguez, diputada Romero, diputado Roberto, diputado Rubio, diputado Schmunk, diputado Sosa, diputada Strata, diputado Uliva, diputado Uranga, diputado Ángel Vázquez, diputado Hugo Vázquez, diputado Viale, diputado Viano, diputado Vitulo. Señor presidente, le informo que están presentes 30 señores diputados. Con la presencia de 30 señores diputados queda abierta la tercera sesión ordinaria del 135 periodo legislativo. Sí. Corresponde el turno. Diputado Federic tiene la palabra. Presidente, para justificar la inexistencia de la diputada Rodríguez, que se encuentra sin imposibilidad de viajar a la ciudad de Paraná. Se toma debida nota. Diputado Navarro tiene la palabra. Para justificar la inasistencia a la diputada Strata, que por cuestiones personales no se encuentra en el recinto. Queda justificado. El diputado Almada se retiró porque la señora tuvo una descompensación. Quedan justificadas las inasistencias. Corresponde el turno de izar la bandera al diputado Julio Pedro Ulloa. Perdón, y el diputado Uranga a izar la bandera de Entre Ríos. Secretaría se dará lectura al acta de la sesión ordinaria anterior. Tiene la palabra el diputado. Sí, señor presidente, para solicitar la omisión de la lectura de no haber objeciones de los señores diputados. Hay una moción que esté por la afirmativa se hace pesarlo aprobada. Por prosecretaría se dará lectura a los asuntos entrados. Comunicaciones oficiales. Tiene la palabra el diputado Navarro. Sí, señor presidente, para pedir de omitir la lectura y que los diputados por secretaría pidan los expedientes que crean correspondientes. Hay una moción de omisión de lectura aprobada. Diputado Romero tiene la palabra. Gracias, presidente. Es para pedir copia de las comunicaciones número 1, número 8 y número 1 y 8, nada más. Así será. Diputado Monge tiene la palabra. Copia de las comunicaciones señaladas en el punto 1 y el punto 7. Se toma asistencia. Diputado Federic tiene la palabra. Sí, señor presidente, copia de la comunicación oficial del punto 1, el punto 2 y el punto 6. Se toma nota. Diputado Roberto tiene la palabra. Copia del punto 7. Diputado Jaquinchut. Punto 1, presidente. Así será.
Diputada Monjo. Así será. Hay más. Proyectos venidos en revisión. Tiene la palabra el diputado Navarro. Sí, señor presidente, para pedir que el expediente 20.257 quede reservado en Secretaría. Queda reservado, señor diputado. Proyectos de los señores diputados. Tiene la palabra el diputado Navarro. Señor presidente, para solicitar, de acuerdo a lo acordado en labor parlamentaria, la reserva de los proyectos de resolución identificados con los números de expediente 20.235, 20.241, 20.242, 20.246, 20.248, 20.249, 20.255, 20.258 y 20.259, que los pedidos de informe con número de expediente 20.244, 20.251 y 20.252, que cuentan con las firmas reglamentarias, sean reenviados a las comisiones, tengan su curso. Y pedir a su vez, solicitar la reserva del proyecto de resolución número 20.256 que se encuentra en comisión para ser unificado y tratado con el expediente 20.235. Hay una moción del diputado Navarro, quien esté por la afirmativa si va a expresarlo. Aprobado. Proyecto fuera de lista. Diputado Navarro tiene la palabra. Sí, señor presidente, para pedir el ingreso de los siguientes los ingresos de siguientes expedientes. El expediente 20.260 para pedir su ingreso y sea reservado en Secretaría, y el expediente 20.261 pedir su ingreso y su reserva en Secretaría. Hay una moción del diputado Navarro de pedir el ingreso del expediente. Aprobado. Corresponde el turno de los homenajes. Diputado Olmos tiene la palabra. Es de público y notorio en el día de ayer, a lo largo y a lo ancho de nuestra patria, la sociedad democrática se expresó en las calles, en las plazas de la Argentina para repudiar en el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia a la dictadura oligárquico-militar que asoló el país desde el 24 de marzo de 1976 hasta la reapertura democrática del 30 de octubre de 1983. En verdad, señor presidente, el homenaje que quiero rendir, y pido autorización para leer algunos párrafos, se refiere al escritor, periodista y militante peronista Rodolfo Walsh, asesinado por esa barbarie criminal el 25 de marzo de 1977, exactamente cuando él, un día antes, había hecho conocer una carta abierta a la dictadura militar, donde reseñaba cuáles eran las verdaderas motivaciones de aquella barbarie criminal que se imponía en la Argentina a partir de ese momento, cuáles eran las consecuencias desde el punto de vista de las atrocidades cometidas ya transcurrido solamente un año del asalto al poder por parte de la dictadura, y cuáles eran en verdad, además de aquellos crímenes brutales que aún hoy repudiamos y que tantas heridas han dejado en el cuerpo social de la nación, también señalaba cuál era también la profundidad del daño que se cometía contra el pueblo argentino en virtud del proyecto político y económico que se pretendía instaurar a sangre y fuego. Decía, caracterizando el momento que se vivía por entonces, Rodolfo Walsh en su carta a la dictadura militar: la censura de prensa
la persecución a intelectuales, el allanamiento de mi casa en El Tigre, el asesinato de amigos queridos y la pérdida de una hija que murió combatiéndolos, son algunos de los hechos que me obligan a esta forma de expresión clandestina después de haber opinado libremente como escritor y periodista durante casi 30 años. El primer aniversario de esta Junta Militar ha motivado un balance de la acción de gobierno en documentos y discursos oficiales, donde lo que ustedes llaman aciertos son errores, los que reconocen como errores son crímenes y los que omiten son calamidades. El 24 de marzo de 1976 derrocaron a ustedes a un gobierno del que formaban parte, a cuyo desprestigio contribuyeron como ejecutores de su política represiva y cuyo término estaba señalado por elecciones convocadas para 9 meses más tarde. En esa perspectiva, lo que ustedes liquidaron no fue el mandato transitorio de Isabel Martínez, sino la posibilidad de un proceso democrático donde el pueblo remediara males que ustedes continuaron y agravaron. Ilegítimo en su origen, el gobierno que ustedes ejercen pudo legitimarse en los hechos recuperando el programa en que coincidieron en las elecciones de 1973 el 80% de los argentinos y que sigue en pie como expresión objetiva de la voluntad del pueblo, único significado posible de ese ser nacional que ustedes invocan tan a menudo. Invirtiendo ese camino, han restaurado ustedes la corriente de ideas e intereses de minorías derrotadas que traban el desarrollo de las fuerzas productivas, explotan al pueblo y disgregan la nación. Una política semejante solo puede imponerse transitoriamente, prohibiendo los partidos, interviniendo los sindicatos, amordazando la... plantando el terror más profundo que ha conocido la sociedad argentina. Walsh luego enumera ya por entonces una lista de crímenes y hechos cometidos por la dictadura genocida solamente en el año entre el 24 de marzo de 1976 y el 24 de marzo de 1977. Finaliza en ese párrafo diciendo: a la luz de estos episodios cobra su significado final la definición de la guerra pronunciada por uno de sus jefes. La lucha que libramos no reconoce límites morales ni naturales, se realiza más allá del bien y del mal. Estos hechos que sacuden la conciencia del mundo civilizado no son, sin embargo, los mayores sufrimientos que ha traído el pueblo argentino ni las peores violaciones de los derechos humanos en que ustedes incurren. En la política económica de ese gobierno debe buscarse no solo la explicación de sus crímenes, sino una atrocidad mayor que castiga a millones de seres humanos con la miseria planificada. En un año han reducido ustedes el salario real de los trabajadores al 40%, han disminuido su participación en el ingreso nacional al 30%, han elevado de 6 a 18 horas la jornada de labor que necesita un obrero para pagar la canasta familiar, resucitando así formas de trabajo forzado que no persisten ni en los últimos reductos coloniales, congelando salarios a culatazo mientras los precios suben las puntas de sus bayonetas, aboliendo toda forma de reclamación colectiva, prohibiendo asambleas y comisiones internas, alargando horarios, elevando la desocupación al récord del 9%, prometiendo aumentarla con 300.000 nuevos despidos, han retrotraído las relaciones de producción a los comienzos de la era industrial. Y cuando los trabajadores han querido protestar, los han calificado de subversivos, secuestrando cuerpos enteros de delegados que en algunos casos aparecieron muertos y en otros no aparecieron. El resultado de esa política ha sido fulminante. En este primer año de gobierno, el consumo de alimentos ha disminuido el 40%, el de ropa más del 50%, el de medicinas ha desaparecido prácticamente en las capas populares. Ya hay zonas del Gran Buenos Aires donde la mortalidad infantil supera el 30%, cifra que nos iguala con Rhodesia, Dahomey o las Guayanas. Enfermedades como la diarrea estival, la parasitosis y hasta la rabia, en que las cifras trepan hacia marcas mundiales o las superan. Como si esas fueran metas deseadas y buscadas, han reducido ustedes el presupuesto de la salud pública a menos de 1/3 de los gastos militares, suprimiendo hasta los hospitales gratuitos, mientras centenares de médicos, profesionales y técnicos se suman al éxodo provocado por el terror, los bajos sueldos o la racionalización. Continúa Walsh citando las estadísticas de lo que significó el plan económico de la dictadura y afirma:
dictada por el Fondo Monetario Internacional según una receta que se aplica indistintamente al Zaire o a Chile, a Uruguay o Indonesia, la política económica de esa junta solo reconoce como beneficiarios a la vieja oligarquía ganadera, la nueva oligarquía especuladora y un grupo selecto de monopolios internacionales encabezados por la ITT, la ESO, las automotrices, US Steel, Siemens, al que están ligados personalmente el ministro Martínez de Oz y todos los miembros de su gabinete. Un aumento del 722% en los precios de la producción animal en 1976 define la magnitud de la restauración oligárquica emprendida por Martínez de Oz en consonancia con el credo de la sociedad rural expuesto por su presidente Celedonio Pereda, llena de asombro que ciertos grupos pequeños pero activos sigan insistiendo en que los alimentos deben ser baratos. El espectáculo de una bolsa de comercio, donde en una semana ha sido posible para algunos ganar sin trabajar el 100, el 200%, donde hay empresas que de la noche a la mañana duplicaron su capital sin producir más que antes, la rueda loca de la especulación en dólares, letras, valores ajustables, la usura simple que ya calcula el interés por hora, son hechos bien curiosos bajo un gobierno que venía a acabar supuestamente con el festín de los corruptos. Desnacionalizando bancos, se ponen el ahorro y el crédito nacional en manos de la banca extranjera. Indemnizando a la ITT y a la Siemens se premia a empresas que estafaron al Estado. Devolviendo las bocas de expendios aumenta la ganancia de Shell y ESO. Rebajando los aranceles aduaneros se crean empleos en Hong Kong o Singapur y desocupación en la Argentina. Frente al conjunto de esos hechos, cabe preguntarse quiénes son los apátridas de los comunicados oficiales, a dónde están los mercenarios al servicio de intereses foráneos y cuál es la ideología que amenaza al ser nacional. Estas expresiones preclaras de Rodolfo Walsh, creo que en el marco de las recordaciones que hemos hecho en estos días por la vigencia de la democracia, por la memoria, por la verdad y por la justicia, creo que vienen a reivindicar a alguien que también expresó su voluntad de dar testimonio en momentos difíciles, aún a costa de su vida, y quien también afirmó, y con quien nosotros afirmamos, que el periodismo, porque él en definitiva, además de militante y de patriota, era periodista, el periodismo es libre o es una farsa, como sostuvo Rodolfo Walsh. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, diputado. Diputado Jaquinchú tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Al igual que mi compañero de banca, quiero recordar a este periodista, obrero, lavacopa, dramaturgo, vendedor de antigüedades, escritor, traductor y militante político que fue Rodolfo Walsh. Era la escritura entendida como un arma política, la búsqueda de la verdad como objetivo primordial. Y un 25 de marzo del 77 lo asesinaron a este hombre, como bien decía mi compañero de banca, que decidió siempre ser fiel al compromiso de dar testimonio de los tiempos difíciles. Rodolfo Walsh es el más claro ejemplo de lo que debe ser un periodista y su deber. Un periodista no puede ni debe esconderse detrás de la imparcialidad objetivista. El deber de cada periodista como testigo escriba de la realidad no es reportarla solamente, sino cargar con ella y admitir que es parte de la misma. Jamás un periodista puede manejar la información como un biólogo al analizar la materia desde un tubo de ensayo. Igual marcó ese camino, no solo con sus escritos, sino también con sus ejemplos. Rodolfo era un periodista militante y en ello dejó la vida, ¿no? Podemos afirmar con total seguridad, señor presidente, que Walsh, con una enorme formación cultural, estuvo lejos de ser individual. Ha sido, como lo han caracterizado en su época, un héroe de grupo. Walsh no solo hacía periodismo, era también un militante popular, ¿no? Era también un destacado escritor que supo mezclar la ficción aplicándolo a la realidad. En el mundo de las academias del periodismo, en esa época, se enseñaba la obra
de Truman Capote, A Sangre Fría, en el año 1966, como primer novela periodística, inaugurando el género que sería explotado de ahí en más. Sin quitarle mérito a Capote, en los últimos años y en el mundo entero, Operación Masacre es aceptada como la primera obra en su género, y Walt como fundador del mismo, y el camino a seguir transitándolo con otros trabajos, como fue Quién mató a Rosendo, como fue el caso de Satanovsky. Walt era un apasionado investigador. Participó en Cuba, señor presidente, de la fundación de la agencia Prensa Latina, donde volcó toda su inteligencia en la sesión Servicios Especiales. Fue el mismo quien descifró en aquel entonces un cable de la Embajada de Estados Unidos y descubriera que cuándo y dónde se haría lo que fue luego la invasión a Playa Girón. El resultado fue que la gusanera entrenada por la CIA y con el apoyo aéreo de Estados Unidos se encontró al momento del desembarco todas las fuerzas revolucionarias que repelieron la agresión del imperio. Walt, desde una pequeña oficina en el barrio El Vedado, entre papeles y cable, había prestado un servicio que, visto a la luz de la historia, fue crucial. Bien lo marcó mi compañero de bancada, él buscó romper el cerco de la dictadura. Por eso Rodolfo Walt encabezaba los cables de la agencia clandestina de noticias, la ANCLA, y donde decía él con total firmeza: millones quieren ser informados y el terror se basa en la incomunicación. Y en tal sentido el esfuerzo está en romper ese aislamiento como satisfacción ética de un acto de libertad. Derroten al terror, decía, hagan circular la información. ¿Quién no recuerda la carta abierta que bien mi compañero lo desarrolló? Aquellas reflexiones que en el primer aniversario del criminal golpe de la Junta Militar, como decía Walt, ¿no?, quiso hacerle llegar a los miembros de esa Junta, sin esperanza de ser escuchado, por supuesto, y con la certeza de ser perseguido, pero fiel a ese compromiso que asumió mucho a tiempo atrás para dar testimonio de esos momentos difíciles, como le marcaba. Esa carta le costó al día siguiente un intento de secuestro y el grupo de tarea del ESMA lo acribilló a balazo en la calle San Juan y Entre Ríos, ahí en Buenos Aires, la capital. Tenía 34 años y después, en octubre del año 2011, por ese y otros crímenes más de lesa humanidad cometidos en el ESMA, señor presidente, fueron condenados a prisión perpetua 16 represores, entre ellos el Tigre Acosta, Alfredo Astiz, Juan Carlos Fotea y Ernesto Weber, que participaron en ese operativo. Los otros dos están prófugos, uno murió y el otro no pudo ser identificado. Vaya nuestro homenaje a este grande del periodismo argentino. Gracias, diputado. Diputada Angelosa tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Sin querer ser reiterativa, ya que las palabras de los dos diputados del bloque del Frente para la Victoria han expresado y expresan realmente el sentir de este bloque en cuanto a lo que significó aquel golpe militar, cívico-militar del año 76. La carta de Rodolfo Walsh expresa con total claridad lo que ocurría en ese año de dictadura militar del 76 al 77,
los motivos que llevaron a que grupos concentrados de poder, usando a las Fuerzas Armadas, intentaran realmente hacer de la Argentina un país sin destino, con una metodología sinceramente aberrante. Aberrante porque no solo se detenía sin ningún tipo de juicio, se encarcelaba, se torturaba, se sacaba información a través de la tortura, sino que además impusieron una nueva figura, la figura del desaparecido, la figura de aquella persona a la cual se le reclamaba su presencia, se le pedía a los diferentes estamentos del Estado que dieran una respuesta, y la respuesta es, como lo dijo Videla, no está, no existe, no tiene presencia, es un desaparecido. Y sinceramente que la figura del desaparecido marcó al pueblo argentino. Nos marcó desde lo simbólico, nos marcó desde la pérdida y del no saber si estaba o no estaba, si volvería, si estaría secuestrado, estaría preso, del no saber, del no poder enterrarlo, de no poder hacer un velatorio como corresponde, de no poder llevar una flor. Y a la figura del desaparecido se le sumó el robo de niños nacidos en el peor de los infiernos, como eran los campos de concentración. Dos maneras de torturar realmente aberrantes. Y creo que nosotros, como fuerzas políticas, como partidos políticos, como fuerzas democráticas, debemos permanentemente hacer docencia con estos temas, permanentemente plantear lo que significan los golpes de Estado, lo que significa para un pueblo los golpes de Estado, los golpes duros, como nos pasó en la Argentina más de una vez, y los golpes blandos, los golpes que a veces se hacen en democracia y continúan en democracia, los golpes que permiten que gobiernen los poderosos de esta tierra y el pueblo vaya lentamente perdiendo los derechos adquiridos. Por eso creo, presidente, que hay una tarea irrenunciable de los políticos en la Argentina. Hay una tarea de todos los días, que es la presencia permanente de nosotros como políticos diciéndole al pueblo argentino: nunca más ni golpes duros ni golpes blandos en la patria, en la República Argentina. Muchísimas gracias. Gracias, diputada. Diputada Monjo tiene la palabra. Sí, gracias, señor presidente. Bueno, además de adherir a los homenajes realizados por los colegas propinantes, yo más que nada quiero hacer un anuncio, que es, bueno, a partir de esta sesión conformo el monobloque del Frente Renovador. Y quiero decirles que esta decisión tiene que ver con el propósito de superar la exclusión del sistema político de importantes sectores de la población, y constituye un desafío crucial para quienes pretendemos la democratización de partidos como uno de los pilares de nuestro sistema republicano y federal de gobierno. En íntima relación con este atributo, hay que considerar la socialización del sistema político. Esto en el grado en el que las reglas básicas y principios fundamentales del sistema democrático son comprendidas, aceptadas e interiorizadas por la ciudadanía. En este mismo apartado hay que considerar las condiciones de competencia electoral. Hablo aquí del grado de igualdad efectiva
en el acceso a los recursos políticos que permiten una competencia real, así como el carácter equitativo de las reglas y condiciones de todo tipo que enmarcan los procesos electorales. La calidad de la representación política está directamente relacionada con dos parámetros. Por una parte, las características del sistema de partidos y por otra, con el funcionamiento de las legislaturas. La legislatura debe poseer la capacidad propia de elaborar y participar constructivamente en la elaboración de políticas públicas, en lugar de asumir un papel de estricto referendo de las decisiones del Poder Ejecutivo. En cuanto a los partidos, debe tenerse en cuenta que desempeñan un papel fundamental de canalizadores de los procesos de emergencia y socialización de las vocaciones políticas, imprescindibles en una democracia. En este sentido, garantizan al sistema de representación el suministro de la élite política, de cuya calidad dependerá buena parte del sistema en su conjunto. Lamentablemente, el deterioro de la imagen de los partidos políticos hace que resulte especialmente conveniente recordar el papel insustituible Perdón, de diputada, estos. le interrumpo. Es el turno de los homenajes. Usted no está haciendo homenaje a nadie. No, por eso. Entonces yo le pediría que espere el turno para hacer un no, pero comentario, suponía, perdón. No, espere, discúlpeme. Sí. Es el turno de los homenajes. Si usted quiere enseñarnos instrucción cívica, en otro momento. Si alguien va a hacer más homenaje, seguimos con los homenajes y discúlpenme que no le permita continuar porque no está haciendo. Bueno, no, pero le solicito que cuando terminan los homenajes, el homenaje, yo suponía que ya nadie. En el turno de educación democrática le vamos a dar la palabra, diputada. Diputado Viale tiene la palabra. Gracias, presidente. Brevemente, adherir al 38 aniversario de la conmemoración de Memoria, Verdad y Justicia. Alegremente ayer participamos de una nueva marcha masiva, y digo alegremente porque a 38 años de este aberrante hecho, que las marchas en conmemoración de la más horrorosa golpe de Estado, posterior dictadura que asoló a nuestra patria, siga siendo recordada, repudiada por cientos, diría de miles de ciudadanos entrerrianos de diversa ideología política, inclusive de muchas instituciones de derechos humanos y también de otros sectores sociales y fundamentalmente con mucha juventud. Así que sumarme a esta conmemoración, reiterar lo importante que es que a lo largo y a lo ancho de toda la Argentina haya habido tantos conciudadanos que digan nunca más a un hecho deplorable como fue esta última dictadura, y a su vez anhelar que esta democracia pueda efectivamente empezar a cumplir con los sueños de tantos compatriotas que ofrendaron su vida en la búsqueda de más igualdad, en la búsqueda de tener un país con posibilidades de vivir, no de sobrevivir, de vivir y profundizar una calidad de vida muy superior a la que esta democracia lamentablemente hoy no puede resolver, aquellos sueños y aquellos anhelos de tantos compatriotas de distinta ideología política. Así que adherir a este homenaje, tratar de que cada año sean más los ciudadanos que participen de esta marcha, donde la diversidad de opiniones pueda al menos encolumnarnos a todos en un mismo camino. Lamentablemente sí decir que al final de esa marcha siempre hay dos columnas. Una que cree que por donde va la democracia argentina es el camino correcto, y otra columna que cree de que la democracia es el piso para poder vivir en una sociedad más igualitaria. Muchas gracias. Gracias, diputado. Diputada Bargaña tiene la palabra.
Gracias, señor presidente. Quiero adherir a todos los homenajes de los diputados que me han precedido y también incorporar a esta conmemoración la denuncia que hace Alejandro Olmos, que permite al juez Ballestero durante 11 años hacer una investigación exhaustiva del golpe de Estado desde el punto de vista económico que determinó el vaciamiento de la Argentina, el abultamiento de la deuda externa, la destrucción de YPF, la destrucción de ferrocarriles argentinos, la destrucción de la industria nacional y la fuga de los cerebros y de los intelectuales de Argentina. Es decir, que todo ese baño de sangre tenía una razón de ser, que era imponer un plan económico contrario a nuestra nación. Y así lo dice la sentencia al concluir el juez Ballestero, cuando, si bien los delitos dice que se están investigando contra Martínez de Hoz, contra Domingo Felipe Cavallo, contra Sigó, están prescriptos, el Congreso de la Nación no debe olvidar que se tuvo al país de rodilla, amordazado, y que se necesitó todo ese baño de sangre para poder entregar las joyas más preciadas que tenía nuestro país y condicionar, como se ha condicionado, la vida de los argentinos hasta el día de hoy. Nada más. Gracias, diputado. Diputado Federic tiene la palabra. Desde el bloque de la Unión Cívica Radical, nada más que para adherir al homenaje que se ha hecho por el Día de la Verdad y la Justicia, en conmemoración del 24 de marzo de 1976. Y también, ¿no es cierto?, adherir al homenaje a Rodolfo Walsh, que se cumple un nuevo aniversario de su muerte. Quizás fue un emblema en el año 1977 en adelante, un emblema sobre la lucha y sobre los derechos humanos. Además, me parece justo y necesario, ante las alocuciones y la adhesión a todas las alocuciones que ha habido con anterioridad de los diputados propinantes, mencionar de que las movilizaciones realizadas en el día de ayer, las cuales fueron con fundamentos lógicos, sólidos y sentidas por quienes marcharon para conmemorar ese día, desde la Unión Cívica Radical queremos abogar para que no terminen en dos plazas, porque el tema del repudio al golpe de Estado del 24 de marzo de 1976, el tema de lo que se trabajó desde las organizaciones populares, desde el 24 de marzo de 1976 hasta octubre de 1983, fue arduo, y fue del pueblo, y fue de las organizaciones sociales, y fue de la mayoría de los partidos políticos organizados que trabajaron para lograr que en 1983 se diera por finalizada la dictadura militar. Pero ahí no terminó el trabajo de las organizaciones y de los partidos políticos. Continuó y se hizo mucho de 1983 en adelante. Y nos parece que conmemorar el 24 de marzo como Día de la Verdad, la Memoria y la Justicia, y finalizar el día en dos plazas, es algo que la sociedad argentina, el pueblo entrerriano y la sociedad paranaense, en lo que nos tocó participar, no se debe permitir. Debe finalizar en una sola plaza, en una sola marcha y en un solo clamor, que es por el nunca más, que yo escuché hoy en varias bocas de los diputados propinantes como un símbolo. Y el nunca más es un símbolo de lo que fue la lucha por la verdad en un momento difícil, en un momento complicado, pero que se logró iniciar en esa instancia una verdadera revolución para conseguir empezar o para conseguir lograr la verdad y la justicia en 1983 en adelante. Es decir, en definitiva, adherimos a los homenajes y abogamos porque sea una sola plaza la que el próximo 24 de marzo nuclee las columnas que marchan conmemorando ese día. Nada más. Gracias, diputado. Si no se va a hacer... diputado Branca tiene la palabra. Presidente, muy breve, pero bueno,
para adherir, por supuesto, al homenaje a un mártir como Rodolfo Walsh, y específicamente sobre la conmemoración del 24 de marzo, quiero hacer una aclaración. Con respecto a este tema de las dos plazas, el 24 de marzo se conmemora, hay una ley nacional que conmemora, es el Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia. Uno de esos recorridos, por supuesto que todos ansiamos desde hace más de 30 años, porque esta marcha y estas actividades que la conmemoran se concluyan en un solo lugar. Pero la aclaración vale que lo que se está conmemorando justamente es el pasado, por eso es el Día de la Memoria, no es el presente. Todos trabajamos día a día o militamos para que se cumplan también los derechos humanos de hoy, pero no es lo que se conmemora el 24 de marzo. La llegada o la ida a una plaza distinta lo que hace es confundir el mensaje de que por qué el 24 de marzo. Por supuesto que los derechos humanos, reitero, para finalizar, los de hoy se trabaja, se conmemora y se hace en honor todos los días del año. Gracias. Gracias, diputado. Si no se va a hacer más uso de la palabra, quedan rendidos los homenajes. Corresponde el turno de las mociones de preferencia y sobre tablas. Se encuentra reservado el proyecto de ley venido en revisión bajo número de expediente 20.257, por el cual se modifican los artículos 34, 38, inciso cuarto y número 45 de la ley número 6.902, ratificada por ley número 7.504, orgánica de tribunales. Tiene la palabra el diputado Navarro. Señor presidente, para solicitar su tratamiento sobre tabla. Se va a votar el pedido de tratamiento sobre tabla. Se requieren 2/3 de los presentes. Aprobado. Se encuentran reservados los proyectos de resolución bajo los siguientes números de expediente. 20.235, unificado con el expediente número 20.226, 20.241, 20.242, 20.246, 20.248, 20.249, 20.255, 20.258, 20.259, 20.260 y 20.261. Tiene la palabra el diputado Navarro. Presidente, de acuerdo a lo acordado en labor parlamentaria, solicitar se vote en conjunto su tratamiento sobre tabla y oportunamente se lo considere de la misma manera. Se va a votar la moción formulada por el diputado Navarro. Se requieren 2/3 de los presentes. Aprobado. En consideración de los proyectos en que cayó tratamiento sobre tabla. Corresponde considerar a continuación el proyecto de ley venido en revisión bajo número de expediente 20.257, por el cual se modifican los artículos 34, 38, inciso cuarto y número 45 de la ley número 6.902, ratificada por ley número 7.504, orgánica de tribunales. Tiene la palabra el diputado Uranga. Gracias, señor presidente. Es muy brevemente para hacer referencia a este proyecto que fue remitido oportunamente por la señora presidenta del Superior Tribunal de Justicia y que viene en revisión del Honorable Senado con la media sanción. Sintéticamente, lo que hace este proyecto es modificar la ley orgánica en nuestro Poder Judicial de tribunales, fundamentalmente en lo que hace a la Tribunal de Superintendencia, cual se modifican 3 de sus artículos. La modificación más importante es que el Tribunal de Superintendencia, que hasta hoy lo integran el presidente o presidenta del organismo, más 2 expresidentes del Superior Tribunal, con este proyecto se modifica para que lo integre la señora presidenta más los presidentes de cada una de las salas en cual se divide el Superior Tribunal. A su vez, también eso en el artículo 38, y en consecuencia modifica el artículo 45 cuando establece que estos presidentes de cada una de las 3 salas del Superior Tribunal van a durar 2 años, el periodo de 2 años, no van a poder ser reelegidos y va a ser alternadamente cada uno de ellos por un periodo de 2 años. Y por último, solamente señalar que a través de la modificación del inciso cuarto del artículo 38 se establece como facultad del presidente del tribunal
previa conformidad de este tribunal de superintendencia que hice referencia para fijar el orden del día de los acuerdos del organismo. Nada más, señor presidente. Gracias, diputado. Diputado Federic tiene la palabra. Sí, señor presidente, desde el bloque de la Unión Cívica Radical vamos a acompañar el proyecto que ha venido desde el Superior Tribunal de Justicia. Entendemos que no es para alargar la sesión. Creo que el diputado propinante ha dado explicaciones más que suficientes. Yo nada más que quiero resaltar la importancia que tiene de que en momentos en que la justicia cuenta quizás con uno de los presupuestos más holgados de los últimos años, o al menos de estos 30 años de democracia, que la superintendencia se pase a integrar por los presidentes de cada una de las salas junto con el presidente del Superior Tribunal, es un avance y entendemos de que de esa manera el contralor y las circunstancias que hacen que la justicia hoy pueda presentar algunas falencias se vean suplidas por estos 4 miembros del superior que lo van a tratar. También es importante que las presidencias de las salas no sean reelegibles, ¿no es cierto? Eso es una cuestión que va a permitir renovar permanentemente el manejo de las salas del Superior Tribunal. Así que desde el bloque de la Unión Cívica Radical lo vamos a acompañar a este proyecto, le vamos a dar sanción, ya viene del Senado, y esperemos que desde la justicia, con todas estas modificaciones que le hemos incorporado y hemos juzgados que hemos creado y demás, le den al pueblo entrerriano soluciones que de ninguna manera pueden llegar a objetar que han sido inconvenientes que no se le ha dado, al menos desde esta Cámara de Diputados. Han tenido nuestro apoyo permanente, falta que desde la justicia le empiecen a dar respuestas más concretas a la ciudadanía entrerriana que las está solicitando. Gracias, señor presidente. Gracias, diputado. Si ningún diputado va a hacer uso de la palabra, vamos a votarlo en general. Quien esté por la afirmativa, si va a expresarlo, aprobado. En particular, artículo 1, aprobado. Artículo 2, aprobado. Artículo 3, aprobado. Artículo 4, aprobado. El artículo 5 de forma queda sancionado. Se harán las comunicaciones correspondientes. Corresponde considerar los proyectos de resolución identificados bajo los siguientes números de expediente. 20.235, unificado con el expediente número 20.226, 20.241, 20.242, 20.246, 20.248, 20.249, 20.255, 20.258, 20.259, 20.260 y 20.261, para los cuales se aprobó su tratamiento sobre tablas. En consideración, quien esté por la afirmativa, si va a expresarlo, aprobado. Quedan sancionados, se harán las comunicaciones correspondientes. Corresponde considerar el orden del día. Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Legislación General en el proyecto de ley bajo número de expediente 20.156, por el cual se declara de utilidad pública y sujeto a expropiación una fracción de terreno ubicada en el distrito Quebracho, departamento Paraná, con destino a la ampliación del Parque Industrial de Viale. Diputado Muck tiene la palabra. Es a los efectos de, hemos tratado en la Comisión de Legislación General este expediente 26.156, que se ha expedido en forma favorable, y fundamentalmente este proyecto viene a cubrir una necesidad por parte del Gobierno Municipal de la ciudad de Viale a efectos de incrementar el área que puede brindar a los emprendimientos empresarios y o industriales, habida cuenta que este parque industrial de la ciudad de Viale, que está situado en el kilómetro 31 de la ruta 32, provincial 32, que lleva el nombre del presidente Néstor Kirchner, ha sido inaugurado hace 4 años, cuenta con un área de 19,5 hectáreas,
y hoy está absolutamente completo, por así decir, con empresas que ya están produciendo desde hace 4 años a la fecha, otras están en vía de erradicación, por lo tanto los lotes ya han sido cedidos para el efecto. La diversidad que tiene este parque industrial hoy con las distintas empresas, hay una empresa de frigorífica, avícola, otra es una empresa de generación de energía eléctrica que tiene que ver con el sistema energético nacional. Existe una empresa de termoplástica donde se producen allí distintos tanques para el sector rural fundamentalmente. Otra empresa que es de carpintería, otra es fábrica de premoldeados, otra es fábrica de aberturas de hormigón elaborado y en vías de erradicación una empresa de productos lácteos, de metal mecánica y fraccionamiento de cal. Con esto se ve completado esas 19,5 hectáreas que tiene el actual parque industrial, generando al día de hoy 220 puestos de trabajo, la cual en el 95% es gente de la ciudad de Viale que económicamente también vuelve al mercado interno de nuestra ciudad. Este parque industrial cuenta actualmente con los servicios básicos como es agua, cloaca, avenidas internas, alumbrado público interno, cierre perimetral, forestación, iluminación y dársenas de aceleración y desaceleración sobre la ruta 32. Quiero decir y resaltar especialmente que este parque industrial nace fundamentalmente por una política de nuestro gobierno provincial que genera a partir de la inversión privada y el acompañamiento del Estado, tanto nacional, provincial y municipal, que los empresarios y o industriales hagan allí su inversión de riesgo, fundamentalmente transformando la materia prima y agregando valor a los efectos de generar trabajo en cada una de nuestras localidades. Y esto, en este programa de industrialización que en estos últimos años, en la gobernación de Sergio Uribarri, se ha diversificado y se ha llevado adelante, es tan importante que existen hoy en la provincia de Entre Ríos 31 parques y áreas industriales que generan mano de obra entrerriana, evitando fundamentalmente la migración de nuestros hermanos entrerrianos buscando una posibilidad laboral fuera de las fronteras de nuestra provincia. Por lo tanto, esto implica que debemos ir por más a los efectos de ir generando las condiciones para que los empresarios, los industriales, puedan continuar radicándose y diversificando esto que tiene que ver fundamentalmente con la agroindustria, con el valor agregado, con la generación de trabajo genuino. Entonces, es por ello que también en el marco nacional y con un apoyo y con una política clara de desarrollo industrial, después de décadas de desindustrialización, hoy nuestro país cuenta con 315 parques industriales en el ámbito nacional, con más de 7.700 empresas, generando allí más de 240.000 puestos de trabajo genuino. Quiero darle o brindar algunos indicadores que tienen que ver una relación directa con el tema de la producción en el ámbito de nuestra provincia de Entre Ríos. En el sector de producciones de bienes,
el 44,3% del Producto Bruto Interno Provincial lo genera la agricultura, la construcción y la industria específicamente. Esto habla a las claras de la manera de que se promueve la erradicación de industrias en nuestro territorio provincial. Otro de los indicadores tiene que ver el empleo privado registrado en nuestra provincia, que era de 115.814 personas en el 2007 y en el 2013 es de 140.111, incrementándose en un 21,2%. Otro de los indicadores es el sector de préstamos a industrias en miles de pesos, que ha crecido un 954,9%. Son indicadores que hablan a las claras del desarrollo y del crecimiento industrial, la generación de trabajo, y también tiene que ver con esto que Entre Ríos está llevando a cabo con buen éxito, como es la evolución de las exportaciones, de las pymes industriales. En Entre Ríos, en el 2008 se liquidaron 341 millones de pesos y en el 2012, por exportaciones de pymes industriales, 857 millones de pesos, lo que incrementó en esta variación del 32,4%. Esto tiene que ver, como bien decía, con la política del perfil agroindustrial y agroalimentario que pretende nuestro gobernador y la política de gobierno de la provincia, y es por ello que estamos solicitando a los legisladores que apruebe este dictamen de la Comisión de Legislación General, el expediente 20.156, que tiene que ver con la ampliación de hectáreas para la promoción de la industria entrerriana, diciendo también que este proyecto en cuestión cumple con dos requisitos esenciales, como es la declaración de interés público y que no se ve afectada la unidad económica de los propietarios de las tierras a expropiar. Por lo tanto, creo que es beneficioso para continuar con esta política activa de desarrollo y de crecimiento industrial. Pido de que se pueda acompañar en forma efectiva el tratamiento de este expediente tratado en la Comisión de Legislación General, que tiene que ver con la expropiación de tierras para el Parque Industrial de la ciudad. Gracias, señor presidente. Gracias, diputado. Diputado Federic tiene la palabra. Bueno, este expediente que fue tratado en comisión, ¿no es cierto?, desde el bloque de la Unión Cívica Radical lo vamos a acompañar. Realmente fue un pedido de aplazamiento que solicitamos desde nuestro bloque para poder conversar respecto de estas expropiaciones. Todos sabemos que aquel a quien le van a expropiar no es una situación grata generalmente, pero bueno, conversamos y nos pusimos en contacto con los propietarios del inmueble, y al ver de que las diferencias no eran diferencias notables o las objeciones que existían hacia esta expropiación no eran propias a los fines de tener en cuenta el objetivo superior, que bien lo ha relatado el diputado propinante respecto de la ampliación del Parque Industrial de Viale, entendemos que se debe acompañar para que el futuro entrerriano llegue a tener lugares y zonas donde se puedan erradicar varias industrias o las industrias que hoy en día
entendemos también no han sido tan claras ni tan concretas como se ha pretendido decir. Desde el punto de vista del proyecto de expropiación, así como hemos acompañado, creo yo, el 100% de los proyectos de expropiación de las zonas de ampliación o de conformación de parques industriales de la provincia, el bloque de la Unión Cívica Radical lo va a acompañar. Lo que no puedo dejar de hacer mención es de algunos datos que se han brindado conjuntamente con el fundamento del proyecto de expropiación respecto de la creación de empleo privado. Ese es un tema que nosotros lo venimos siguiendo desde el discurso de la Asamblea Legislativa del Gobernador, donde se habló con claridad de la creación de empleo privado. Nosotros no advertimos esa situación en la provincia, señor presidente. No advertimos la creación de empleo genuino, como se ha dicho acá. Sí vemos la ampliación de la planta de empleados públicos contratados, ¿no es cierto?, en la provincia y en los municipios, pero no vemos la creación de fuentes de trabajo genuinas. Según los datos que yo escuché, desde el 2007 al 2013, es decir, en 6 años se han creado 75.000 puestos de trabajo genuinos, es decir, si nos referimos a puestos de trabajo genuinos, estamos hablando, entiendo, si bien no se aclaró, de impuestos de trabajo de la actividad privada que lo haya dado. Yo, más allá de los aplausos desaforados de algún industrial beneficiado en la provincia de Entre Ríos, no encontré en la Dirección de Trabajo de la provincia, que es la que tiene que llevar datos concretos de la registración de empleo privado provincial, no encontré ninguna posibilidad de que en los libros provinciales estén anotados 75.000 puestos de trabajo en estos 6 años que relevaron. Es más, desde el 2012 al 2013 que tendrían que estar los libros de la Dirección de Trabajo pasados y ya con todo el detalle de la registración de empleo privado en la provincia, no superan las 750 registraciones y algunas ya han sido dados de baja. Esto lo digo, señor presidente, no porque tenga que ver con la expropiación del parque industrial de la provincia, pero me parece que es momento de aclarar algunas situaciones y de ver que hay cuestiones de que está en deuda el gobierno provincial con la sociedad entrerriana. Una cosa es dar empleo y otra cosa es crear empleo genuino. Entendemos que con la creación de los parques industriales se está promoviendo la radicación de empresas, pero entendemos también de que estamos lejos, al menos en lo que respecta a las registraciones de la Dirección Provincial del Trabajo, de que estas situaciones de empleo genuino que se están enunciando se concreten con claridad y puedan ser fehacientemente enunciadas tanto en los ámbitos legislativos como en los ámbitos de la Dirección de Trabajo. Y también viene a colación porque entendemos que estas registraciones, estas fallas en la Dirección de Trabajo de la provincia tienen que ser modificadas para poder tener con claridad lo que es la situación laboral en la provincia de Entre Ríos. Gracias, señor presidente. Gracias, diputado. Si no se va a hacer más uso de la palabra, diputado Smoot tiene la palabra. Quiero transmitir al diputado propinante que estos datos que he vertido aquí de empleo privado registrado en Entre Ríos, como bien dije en un principio, en el 2007 eran de 115.614 y en el 2013 de 140.111, o sea que hubo una variación en positivo de 21.2%. La fuente es el Observatorio de Empleo y Dinámica Empresarial en base a CIPA. Esto quería aclarar y acotar nada más. Digamos que no es un dato descolgado ni traído de los pelos. Gracias, diputado. Se va a poner en consideración en general, quien esté por las afirmativas se va a expresar lo aprobado. En particular, artículo primero, aprobado, artículo segundo, aprobado, artículo tercero, aprobado, artículo cuarto, aprobado, artículo quinto, aprobado,
El artículo 6º de forma queda aprobado, pasa en revisión al Senado, dejando constancia que se lograron los votos requeridos por el artículo 81 de la Constitución de la provincia. Ahora sí, diputada Monge, si usted quiere decir algo, tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Sí, muy breve. Quiero decir que la decisión tomada no es más que cumplir con la representación asumida, ya que son muchos los compañeros que nos acompañan y piden este cambio. Lamentablemente, esto a veces lleva a tomar decisiones poco agradables para muchos, pero representamos a los compañeros que nos votaron y no escucharlos sería soltarles la mano. Si no encontramos el espacio, si no se respeta que podamos en algunos puntos disentir, el mismo sistema imperante nos expulsa. Día a día se suman compañeros y ciudadanos que nos alientan y agradezco en este punto a los militantes de Fuerza Joven Paraná que hoy están presentes, quienes comparten estas iniciativas para profundizar en reforzar las instituciones democráticas, ya que encuentran un espacio con las puertas abiertas para realizar un trabajo en conjunto. Nada más, muchas gracias, señor presidente. Diputado Federic tiene la palabra. Sí, señor presidente. Desde que se inició el periodo legislativo hemos tenido variadas incorporaciones y variadas deserciones de los diferentes bloques que se han conformado desde un inicio en esta Cámara. Yo quiero dejar a salvo en esta locución muy breve una cuestión que es la cuestión personal. Acá no hay cuestiones personales, señor presidente, acá hay una cuestión política y una cuestión netamente objetiva. Yo lo que quiero decir, señor presidente, para que quede claro, es que ser opositor es un mandato popular que se logra en las elecciones en las cuales fuimos electos. A la Unión Cívica Radical, el pueblo entrerriano le otorgó ese rol allá en el 2011 y lo estamos cumpliendo. Ser opositor es una obligación y es una responsabilidad. No es una oportunidad. Las oportunidades forman parte de otro espectro político que no se conforma a través de ideas o a través de quienes en un momento son electos por una manera y en definitiva terminan conformando los otros sectores que sean. No quiero con esto, porque ya lo hemos entrecruzado en algunos momentos, entrar en polémica con respetables y respetados diputados de esta Cámara. Pero sí me parece que quien hasta hace 6 meses, 7 meses, ocupaba cargos o ocupaba de diferentes posiciones dentro de lo que es el oficialismo, de la noche a la mañana aparezcan siendo opositores no solamente en una Cámara, sino que también en una Cámara de Diputados de la Nación, o puedan llegar a tener expresiones, y en esto hablo a título personal, expresiones degradantes hacia proyectos legislativos, y lo digo en forma personal. ¿Por qué? Porque todavía en el partido mío no lo han desuelto, pero sí me parece que quien hasta hace 6 meses fue parte del gobierno kirchnerista mal puede verborrágicamente dar por tierra, por ejemplo, con un proyecto de código penal, bastardearlos con la más absoluta ignorancia y pretender representar a la oposición en la provincia de Entre Ríos. Lo digo con dolor, lo digo con cierta tristeza, pero reitero como empecé esta locución. Ser opositor es una responsabilidad que otorga el pueblo. Ser opositor no es una oportunidad que da el pueblo. Gracias, señor presidente. Muchas gracias, diputado. Tiene la palabra el diputado Allende.
escuchar a la diputada preopinante. Me sorprendió escuchar a la diputada preopinante. Esto habla de la democracia en la Cámara. Me sorprendió escuchar a la diputada preopinante cuando habla de que se tienen que tomar decisiones porque la gente lo pide. Yo camino a la calle, la gente nos pide tan pocas cosas y por ahí lo que nos pide es irrepetible. Pero bueno, la gente le piden cosas y hay que hacerle honor a lo que nos pide porque si no, no lo estaríamos representando. Y hablan de la participación, del respeto a distintos pensamientos. Yo quiero recordar que esta Cámara no se merece que quede en duda el respeto que hemos tenido para con la diputada preopinante y con el resto de los legisladores. El respeto que ha habido cuando un tema muy puntual, se hizo una reunión nuestra de bloque y se habló de a dónde tenía que ir la universidad, la facultad, que iba a ser para Villaguay y se disputó con Gualeguaychú. Recibió todo el apoyo de esta legislatura. Recibió el apoyo del gobernador para todas las gestiones que se hicieron en el gobierno nacional para un sinfín de obras que se han hecho en su territorio y por las cuales posiblemente su esposo, el intendente, tenga hoy la imagen que tiene. Donde le valoramos la gestión, valoramos realmente muchas cosas y en mi caso personal, hasta estima personal con él y fundamentalmente con el papá, que fue compañero de banca mía. Pero lo que me parece que no puede quedar en duda, que el peronismo, la sociedad entrerriana y fundamentalmente este proyecto nacional ha sido sumamente generoso con la conducción política del esposo de la diputada. Sumamente generoso. Y le han dado absolutamente camino y han recorrido cuanto pasillo de Casa de Gobierno Nacional había para sacar obras que se lo merecen, que corresponden, son entrerrianos. Así que, pero por supuesto, pero lo que no se puede hacer es salir alegremente a decir, nos vamos porque queremos representar, porque no nos sentimos representados. Yo no me siento representado con quien no me atiende, con quien no me escucha, con quien no me da solución, y que a lo mejor compartimos un mismo espacio, pero con quien te escuchó, trabajó, se esforzó y consiguió todas las obras nacionales que tiene la ciudad de Villaguay, que la verdad que es envidia, por lo menos de otros departamentos del interior de la provincia. Envidia. No lo consiguió el intendente, lo consiguió este proyecto nacional que algunos tratan de ahora de unitario, pero que al momento de haberle pedido para las obras, la plata vino para su territorio. Y en lo político consiguió de esta Cámara el apoyo para llevar la facultad a su territorio, castigando a Gualeguaychú, que era la primera que tenía el ofrecimiento. Así que con esto no lo podía dejar pasar. Yo felicito, pero me parece que es mucho más sincero que digan, me agrada más lo que me ofreció Massa que las posibilidades que tengo dentro del peronismo. Muchas gracias, señor presidente. No habiendo más asunto que tratar, queda levantada la sesión.